Buenas tardes ya, hermanos, o días, no sé, todavía días, faltan 3 minutitos para el mediodía. Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a pasar a la palabra esta mañana. Vamos a ver un estudio, hermanos, un estudio sencillo, que nos puede ser de mucha bendición si es que nosotros podemos sacarle provecho. Dice la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos en los cuales necesitamos volvernos a Dios, necesitamos clamar a Dios, necesitamos humillarnos delante de Dios. Son tiempos muy, muy difíciles, tiempos en los cuales la gente no sabe el camino, hermanos, la gente no yerra sus decisiones, la gente es en cierto punto ignorante de la situación que se vive. Aunado a esto, que Jesús, el profeta de profetas, dijo que cuando el Hijo del Hombre apareciera en esta tierra hallaría fe. Una pregunta retórica que lleva en sí la respuesta, y es no va a hallar fe. No hay fe en la tierra, hermanos, no hay fe de salvación, no hay fe para en un momento dado someternos y quedarnos en ese estado para con Dios. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Hace unos años atrás, una mujer que era la presidenta ya de Alemania, ella decía: es tiempo de volvernos a Dios y a la Biblia. Hace poco Donald Trump, que es el presidente electo de los Estados Unidos, él decía que alguien le gritó cuando ganó ya la elección, le gritaron: eres una persona hermosa. Y él decía: no, yo no soy hermoso. No, yo no soy hermoso. Hermoso Jesucristo. Fueron las palabras de este hombre que mucho se le ha causado controversia por su manera de ser, pero también se entiende que es un hombre mayor, muy mayor, hermanos. Y cuando hace rato que decía el hermano que abrió la reunión, ¿no?, del libro de Eclesiastés, Salomón ya y en su vejez, hermanos, es cuando él resume, ¿no?, que el discurso de todo lo oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Pero fue hasta que ya estaba en los últimos días de su vida, hermanos, cuando él entendió y comprendió que no hay nada que estar con el Señor, no hay nada mejor que estar con el Señor. Y bueno, esta mañana vamos a ver un estudio que nos confiere a todos, hermanos, porque si le podemos sacar provecho a esto, nos va a ser de mucha bendición. Hay cosas que la gente, he oído este versículo citado por algunos predicadores, hermanos, y ellos dicen que es algunos dicen que es una enfermedad, esto que vamos a leer. Yo no digo que sea una enfermedad, yo más bien pienso que es un juicio de Dios, pero que tiene las características de una enfermedad. Una enfermedad que como toda enfermedad, hermanos, de repente hay síntomas, de repente hay situaciones que como que nos avisan que va a haber o que viene la enfermedad. Es como un catarro, ¿no? O como ahorita la muy de moda, el COVID, ¿no?, que vemos que tiene síntomas, hay gente que empieza a perder el gusto, a perder el olfato, hay gente que le empiezan a llorar los ojos, y son síntomas que preceden a una enfermedad. Hay gente que a lo mejor es asintomática, pero la mayoría de la gente tiene estos síntomas, y esto que vamos a ver, o este juicio, hermanos, también tiene síntomas de parte de Dios. Podemos detectar cuando haya o cuando estemos pasando por esto. Si es que estás pasando por esto, podemos detectarlo, podemos ver que tiene síntomas, podemos ver que tiene efectos, hermanos, en la vida de las personas, y también podemos ver que tiene cura. Así como toda enfermedad tiene una cura, también esto tiene cura. Sin embargo, como para que lo podamos entender, yo quiero que lo veas como si fuera una lepra. Una lepra, hermanos, no es una enfermedad que te destruya rápido, sino es una enfermedad que poco a poco va carcomiendo tu
tu vida, va carcomiendo tu carne, va carcomiendo tu ser, hasta que por fin dejas de existir. Y esto que vamos a ver puede parecerse un poco a esto. Mira, vamos al libro de Romanos 7:8, si lo pueden poner en pantalla. Romanos 7, Romanos 11, Romanos 11, no es Romanos 11, y vamos a ver dos versículos, el 7 y el 8. Dice así la escritura, así lo ponemos en... No se ve. Dice que pues lo que buscaba a Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Nuevamente dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos abras el entendimiento, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, que de veras disipes y quites todo aquello que nos está estorbando, Jesús. Es algo que nos importa y nos confiere a todos, Señor. Abre, Señor, abre tú las puertas de los cielos y derrama bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El espíritu de estupor, hermanos, algunos le llaman la enfermedad de las iglesias de hoy en día. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. El espíritu de estupor. Y el estupor, si ustedes lo buscan en el diccionario, tiene definiciones y tiene sinónimos. Y se refiere bíblicamente hablando, hermanos, se refiere a un embotamiento, se refiere a una disminución de la actividad intelectual, acompañada de indiferencia, acompañada de aturdimiento, o sea, atontamiento, hermano, acompañado de letargo, de insensibilidad, de adormecimiento. Es un espíritu que se refiere a una somnolencia, hermanos. Es un espíritu que en un momento dado trae estas características, donde la gente se hace como si fuera zombie. De hecho, de la palabra estupor se deriva la palabra estupidez. No es bueno, aquí en México lo vemos como una ofensa, pero no es como una palabra médica. Una persona estúpida es aquella que no entiende, hermanos, que por más que le explicas, no entiende, que por más que le estás diciendo las cosas, no logra comprender. Y muchas veces no es porque le falte la capacidad para hacerlo, sino simplemente las condiciones que trae la persona no son las adecuadas para que pueda entender. Es como un niño cuando ahora mi esposa está enseñando a una niña de 7 años a leer, pero la maestra no le tiene la paciencia, hermanos, no tiene la vocación, y lo que pone en el pizarrón quiere que la niña lo entienda, y la niña no, está pensando muchas cosas, la niña está distraída, está de repente, pues es una huérfana, no la tiene la mamá, no la tiene el papá, la dejaron con la abuelita, no tiene buenos hábitos de estudio, no tiene buenos hábitos de dormir, a veces su comida es bastante, a veces limitada, entonces es obvio que la niña no va a estar al 100 para poder entender. Y bueno, no es que le falte la capacidad, simplemente está en una situación en la cual a lo mejor habría que trabajar otras áreas primero para que después ella pueda comprender. Pero bueno, el espíritu de estupor que aquí nos está hablando la escritura, nos está refiriendo a que hay un embotamiento, o en este caso al pueblo de Israel se le dio como que estaban embotados, como que estaban aturdidos, como que estaban en un letargo, como que estaban insensibles, como que estaban adormecidos, como que ya habían caído en un estado
de sueño profundo, en un letargo espiritual, hermanos. De hecho, hay diferentes versiones en la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén, Dios habla al hombre hoy, que por ejemplo dice, Dios les ha, en una de esas versiones, Dios les dice, porque Dios les dio, no dice un espíritu de estupor, sino que dice, Dios les dio un embotamiento. En otra versión dice, Dios les dio un espíritu insensible. En otra parte les dice, Dios les dio un adormecimiento. Y en otra versión dice, Dios les dio un sueño profundo. Que todas estas son sinónimos, hermanos, del espíritu de estupor. Es algo difícil y es algo peligroso, porque muchas personas hoy en día no saben que lo tienen. Y sí lo tienen. Y sí está. Y sí tan está, hermanos, que hoy en día vemos iglesias completas que pueden tener este espíritu y no se han dado cuenta. Pero esto tiene unos síntomas. ¿Qué es lo que, o cuáles son estos síntomas? Los vamos a ver. Por lo menos son 5 síntomas de qué es el espíritu de estupor. ¿Y por qué es necesario que nosotros lo veamos? Porque a lo mejor tú, conforme va pasando la plática, tú te vas haciendo un análisis. Y de hecho ese es el objetivo de la plática, que te hagas un análisis de tu vida, a ver si no has contraído este espíritu. Cualquiera de nosotros lo puede contraer. En el caso de Israel, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí hay una cuestión, la gente como que dice, bueno, por lo que yo puedo entender, o si me estás poniendo atención, vas a decir, a ver, espérame, aquí dice la Biblia que Dios les dio ese espíritu. Entonces el responsable de que la gente tenga ese espíritu de estupor es Dios. Y sí, es el responsable, pero van a ver por qué. No viene de gratis. Así como la gripa no viene de gratis, si tú sales cuando está lloviendo y andas con una ropa bien ligera y te mojas y no tienes los cuidados pertinentes, es obvio que te vas a enfermar. Si andas comiendo en la calle, ahí en cualquier puesto, porque se te antoja y no tienes cuidado y el que te estás atendiendo no se lava las manos y con el mismo dinero que recibe, con esas mismas está haciendo los tacos, es obvio que te vas a enfermar. Y no es culpa de él, es culpa tuya por sentarte a comer en ese lugar. Hay consecuencias en nuestra vida o más bien todas las consecuencias de nuestra vida son por nuestra decisión personal. ¿Cuáles son estos síntomas? El primer síntoma de la gente que tiene un espíritu de estupor es que pierde la capacidad de entender la palabra. O sea, se pierde la capacidad de entender la palabra. Ojos, dice la Escritura, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Se pierde la capacidad de entender la palabra. La persona no comprende lo que el Señor le está hablando. Simplemente no lo comprende la persona. Fíjate, en Marcos tenemos un ejemplo que le pasó a los mismos discípulos. Vamos a regresar a este versículo, así que lo vamos a poner aquí. Marcos, el libro de Marcos. Fíjate cómo dice. Marcos 8, versículo 14. Dice así. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El Señor les estaba reclamando a sus propios discípulos. El Señor les estaba diciendo a sus discípulos que ellos mismos podían estar cayendo con un espíritu de estupor, que no estaban entendiendo. El Señor mismo les estaba reclamando, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? La persona que tiene el espíritu de estupor, querido, es una persona que pierde la capacidad de entender la palabra. Es una persona que a lo mejor un día se le predicó acerca del juicio eterno, es una persona que un día se le predicó acerca del infierno y que a lo mejor se espanta tantito.
pues después sigue su vida como si nada. Es una persona que se le dijo que es necesario seguir a Cristo. Es una persona que se le dice que es necesario padecer por Cristo. Es una persona que se le dice, oye, así como Cristo anduvo, es necesario que nosotros andemos. Y así como Cristo padeció, es necesario que nosotros padezcamos. Y esa es la persona que sale y padece tantito y se queja. Y tal parece que lo que escuchó no lo entendió. Está perdiendo la capacidad de entender la palabra de Dios. Es una persona que a lo mejor lleva mucho tiempo en una iglesia, pero que no entiende que la santidad conviene a la casa del Señor. Es una persona que, a pesar de que a lo mejor oyó hablar de la amargura, de las mentiras, de los celos, de las iras, no le da la cabeza como para decir, me tengo que alejar de todo ello. Me tengo que alejar de la indiferencia, de la apatía. ¿Por qué? Porque eso va a traer consecuencia a mi vida. Es una persona que ha perdido la capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Qué más? Como síntoma, la incapacidad de creerle a Dios. Primero, pierde la capacidad de entender la palabra. Segundo, tiene la incapacidad de creerle a Dios. Mira, vivimos en una sociedad donde todos nos regocijamos, ¿no? Que un día Dios, en medio de una tormenta, Jesús calmó la tormenta a su palabra. Y que un día se acercó un leproso y que le decía, no te acerques porque la lepra era una enfermedad que se contamina de manera muy fácil. Y Jesús se acercó y oró por él y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el leproso le dijo, quiero ser limpio. Jesús lo tocó, sé limpio. Y nos gozamos como pueblo evangélico, decimos, amén, ese es nuestro Dios es poderoso. Y nos olvidamos de que Jesús dijo que mayores cosas que esas íbamos a hacer. Y ahora en el COVID, ahora que fue la pandemia, el estar junto a un enfermo no lo podíamos hacer. No era cualquier cosa, ¿no? Por toda la psicosis que creó. Yo te doy testimonio de manera rápida. Me invitaron a orar por un enfermo que tenía COVID, incluso ya estaba intubado, él y su mamá, ya personas mayores. La mamá ya tendría unos 78, 80 años quizá, y él tendría unos 20 menos, relativamente un hombre maduro, pero no anciano. Y me invitaron a orar y yo siempre les andaba diciendo, caray, si Jesús se acercó a un leproso y nosotros creemos en él, ¿por qué no? Pero a la hora de que me invitan a orar por él, como que la carne te dice, espérame, o sea, pues es de COVID, es contagioso. Y empecé, hermanos, de veras empecé a dudar de en ir o no ir. Dije, pues me voy a ir a ver si nos damos entre 2 o 3 hermanos, nos damos el valor. Invitaba a los hermanos y nadie quería ir. Más bien nadie quiso ir. ¿Por qué? Porque es que uno me decía, es que me siento mal, tengo algo de gripa, no vaya a ser. El otro me dijo, no, yo prefiero no, porque, y el otro no, pues es que hablé con un hermano que es pastor y me decía él, ¿sabes qué, hermano? Conforme la fe de cada quien. Si no quieren ir ellos, no los lleves, no vaya a suceder algo peor. Y efectivamente, no me los llevé, hermanos. Fuimos, oramos. El Señor fue de veras, fue bastante benigno, tanto con mi vida como con la vida de la persona que se oró. Pero en situaciones así, hermanos, es cuando podemos tener un espíritu de estupor, porque no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. No le creemos a Dios incluso, porque dice, si Dios cuida de las aves de los cielos, no podrá cuidar de mí. Si Dios alimenta a las bestias del campo, no podrá alimentarme. Y hoy en día estamos viviendo una generación, hermanos, que su Dios es el trabajo. No es que tengo que trabajar porque tengo muchas necesidades. Pero es que hay reunión, no puedo ir. ¿Por qué? Porque primero está mi familia. Y bíblicamente lo pueden comprobar que primero está la familia, ¿no? Bíblicamente se puede entender que hay una prioridad. Ok, pero la prioridad bíblica es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bajo ese lineamiento, Dios, la familia y lo que sigue, hermanos. Pero la gente hoy en día no le cree a Dios que aunque no trabaje o no se esfuerce, nos tenemos que esforzar, hermanos. Pero hay de esfuerzo a esfuerzo. Una jornada
de que tú te levantas a las 6 de la mañana o a las 7 y desde las 7 le estás trabajando y terminas a las 11, 12 de la noche? Dime en qué momento oras, en qué momento lees la Biblia, en qué momento se busca a Dios. Se pierde la capacidad de creerle a Dios. Se pierde, hermanos, de veras se pierde. Se pierde la capacidad de creer. Bueno, si Dios con dos peces o dos panes, dos peces, 5 panes, le dio de comer a 5,000 gentes, no podrá Él, de veras, con la despensa que hay en casa, podernos sostener, si lo honramos, si trabajamos nada más lo que es necesario, si le dedicamos el tiempo al trabajo que es necesario. Hay gente que luego ni los domingos, ni los días de reunión entre semana quiere venir. ¿Por qué? Porque están trabajando. Y ese es su Dios. Y su Dios no es el Cristo que predicamos, no es el Cristo que nosotros conocemos, es el trabajo. Y no le creen a Dios. De tal manera que cuando llegan a tener un logro dicen, es por mi capacidad, es porque yo me esforcé, es porque yo soy capaz. No le dan el crédito a Dios. Efectivamente. Tienen sus logros y el Señor se los va a quitar, pero esa será su recompensa. El segundo síntoma es la incapacidad de creerle a Dios. Incluso Jesús les dijo, endurecidos de corazón, endurecidos de corazón. Les dice en el versículo 17, ¿qué discutáis vosotros? ¿No tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y les vuelve a decir, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenaron? Como diciendo, o sea, ¿por qué están haciendo cosas y preguntando cosas que no? Es fácil para nosotros entender, bueno, pues ya lo habían visto. Imagínense ver a Jesús multiplicar en un momento dado el pan y que ellos lo vivieron, hermano, que ellos estuvieron a un lado de Jesús y aún así estaban incrédulos. Había un espíritu de estupor todavía en ellos. El tercer síntoma, hermanos, es la inapetencia. Cuando una persona está enferma, ¿qué es lo primero que pierde, hermano? El apetito. No quieres comer, no quieres comer, no quieres, nada te sabe, nada te entra, todo te repugna. Y la inapetencia, en este caso, es la pérdida de interés por la palabra de Dios. Te dan pereza las cosas espirituales. Oye, vámonos a un culto de oración. Está re lejos. Luego ni oran bien. Bola decía un muchacho, ¿no? En una congregación, son una bola de hipócritas. Porque ahí están alzando las manos, porque ahí están diciendo de cosas, pero su vida es una porquería. Una bola de hipócritas. Y todos se excusan en eso. Le decía al muchacho, ¿qué es más fácil en un momento dado, criticar o hacer? Porque criticar todos lo podemos hacer, hermanos. Pero ¿por qué no dices, no, pues voy a meterle, si no hay nadie en la oración, voy a ser yo el primero, y voy a llegar, y me voy a arrodillar, y me voy a humillar delante de Dios, y le voy a decir, Señor, por favor, manda de tu bendición. Este mundo necesita oración. Mis hijos necesitan de ti. Mi familia necesita de ti. Mi esposo se está perdiendo, mi esposa está perdiendo, mis hijos están perdiendo. Los días pasan y la gente no se convierte. Y lejos de ir prosperando en la palabra, vamos decayendo. Hay una inapetencia, querido. Te pones a leer la Biblia, te duermes, ¿no? Hace poco le decía a una muchacha que en las reuniones se suele dormir. Estamos predicando y ella se duerme. Decía, no, es que ¿sabes qué? Se me ha ido el sueño, no puedo dormir. Le digo, pues son predicaciones. Y con las predicaciones te duermes bien bonito. Ponte a leer la Biblia y te duermes bien bonito con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque ya hay un espíritu de estupor. Ya hay un espíritu de estupor. Ya la Biblia ya no nos llena, ya le perdimos el afecto. Primera de Pedro 2:2, fíjate lo que dice.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjate, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos. Hermanos, ustedes han visto cómo es un niño recién nacido. Hace un mes nació mi segundo nieto. Y nada más quiere leche y mira, a todo pulmón, ¿eh? Y sus gritos se oyen hasta la calle, ¿no? Y no se está quieto hasta que le dan su lechita. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermanos, la Biblia tiene que ser nuestro alimento diario. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la Biblia? Ahora, los que estamos viejos decimos, es que ya nos cuesta trabajo leer. Bueno, ya gracias a Dios, a través de estos aparatos, hermanos, ya podemos descargar la Biblia, ya la puedes traer, ya puedes escuchar en audio, ya lo puedes hacer. Pero no se desea. Eso sí, a veces se puede perder el tiempo viendo los videos, viendo los cortos, viendo videos chuscos. Se puede pasar una hora y media sin ningún problema. Pero tiempo para la escritura no la hay. Primer síntoma, se pierde la capacidad de entender la palabra. El segundo, la incapacidad de creerle a Dios. La tercera, la inapetencia. Y la cuarta, hermano, es la apatía hacia la palabra y hacia los creyentes. La gente se ausenta de las reuniones, le fastidia estar con los hermanos. Se enojan cuando oyen algo que confronta sus vidas. ¿A qué le pasa? Hace poco nos llegaron de visita de improviso unas personas allá a Necaxa. Yo iba a compartir un estudio acerca del juicio ante el gran trono blanco, y pues les tocó, hermanos, a estas personas les tocó. Y cuando termino, a uno le comentan a otro congregante, dice, ¿sabes qué? Lo sentí muy personal. Como que el predicador se ensañó conmigo porque a lo mejor conozco su vida, porque a lo mejor alguien le platicó. Y le decía yo a esta persona, no, o sea, predicamos para la gente. Y yo creo que ella era una muchacha. Yo creo que ella es importante para Dios, pero tampoco es el centro del universo como para prepararle una predicación para ella. Si le tocó, pues ni modo. Pero se enojó, se molestó la señorita. Y querido, cuando ya hay una apatía hacia la palabra, hacia los creyentes, hacia la iglesia, eso pasa. Todo les molesta. No, seguramente el pastor le dijo al predicador lo que está pasando y por eso está hablando de esto en común. Y por eso dijo acerca de la amargura, y por eso dijo acerca de la oración, y por eso dijo acerca de esto otro. No, querido, no. Simplemente cuando Dios te confronta, te confronta. Pero cuando ya hay un espíritu de estupor, la gente es apática hacia lo que Dios les está hablando. Y lo agarran de manera muy personal. Y el efecto de la palabra se quita, se cae. Mira, podemos ver un ejemplo de esto en Hechos 7. En Hechos 7. Y voy a leer los versículos. El 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Voy a brincar al 54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de ellos. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjate, estas personas, quiero que entiendan o que entendamos algo, hermano. Estas personas eran judías, tenían la ley de Dios,
Tenían la Biblia, hermanos, de esos tiempos. Tenían el Antiguo Testamento. Eran judíos de nacimiento. Eran personas que se sentían hijos de Dios. Eran personas que se sentían hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Y con todo, cuando Esteban los reprende y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, se enojan. No entienden, hermanos, el espíritu de estupor que tenían ya lo traían muy arraigado. No les hacía ya nada, no los podían en un momento dado redarguir. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se taparon los oídos y crujían los dientes. Eso te habla de que estaban muy molestos, estaban demasiado enojados para entender. Y agarraron a Esteban y lo arrastraron ahí a las afueras de la ciudad y ahí lo mataron a pedradas, hermano. Como si fuera una lagartija, como si fuera un animal terrestre, ahí lo mataron. ¿Por qué? Porque ya sí había mucha apatía hacia la palabra, ya había mucha apatía hacia aquel varón que los podía en un momento dado guiar a Dios. Imagínate a tal grado, cuando una persona agarra y ya está crujiendo los dientes es porque está muy molesta o porque tiene un ánimo muy exaltado. Estaban muy, muy, muy molestos. Lo que pudo haber sido de bendición para ellos fue de maldición. Y ellos solitos se taparon los oídos. No quisieron oír. ¿Cuánta gente, hermano, hay en las congregaciones que cuando son confrontados se tapan los oídos? Y deciden, ¿sabes qué? Mi vida sigue así. O deciden ya no ir a la congregación. O ausentarse tantito. ¿Para qué? ¿Y sabes qué es lo peor? Que el espíritu de estupor lo traen y ya los hizo insensibles, que es el último síntoma, la insensibilidad. Pierden la capacidad de entender la palabra como primer síntoma. Segundo, la incapacidad de creerle a Dios. El tercero es la inapetencia. El cuarto, la apatía hacia la palabra y hacia los creyentes. Y el quinto síntoma, hermanos, es una insensibilidad. Efesios 4, fíjate lo que dice el libro de Efesios. Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, de perder toda sensibilidad, esto es un callo en la conciencia. Es como, mira, nosotros como, si tú eres cristiano y has caminado con Dios, me podrás entender. Cuando tenemos nosotros algo dentro de nosotros que es como una pequeña alarma, una alarma que se activa, ¿no? Por ejemplo, dices una mentira y se activa la alarma, ¿no? Y te hace sentir mal. Eso es el Espíritu Santo que está morando en ti y que quiere llevarte a santidad. Te enojas con tu esposa, te enojas con tu esposo, le gritas o de alguna manera regañas de manera injusta a tus hijos y se prende la alarmita, ¿no? Hiciste algo mal. Estás en el teléfono y de repente hay un contenido erótico o pornográfico y se activa la alarma. Y eso te hace a que tú en un momento dado te alejes de ello. Pero cuando la gente calla la voz de la conciencia, va apagando el espíritu. Cuando en lugar de pedirle perdón a tu esposa porque le hablaste mal, le hablaste golpeado, que se aguante, tú mismo vas callando esa alarma. Cuando hay una pelea entre hermanos de la misma congregación y no se arregla con humildad, y no se arregla con amor, y no se arregla de corazón, se va apagando esa alarma.
y se va haciendo un pequeño callo, de tal manera que vas perdiendo sensibilidad, de tal manera que llega a otra pelea, ya sea con el esposo, con algún hermano, llega otra mentira, llega un contenido pornográfico, y a lo mejor ya te lo ves y dices, no, pues soy maduro, soy ya grande, no pasa nada, lo quiero para mí, no pasa nada. Y ya no te redarguye nada. Se pierde sensibilidad, te está haciendo insensible. Es como por ejemplo los que tocamos la guitarra. Cuando empiezas a tocar la guitarra, te duelen mucho las yemas de los dedos. Te duelen mucho, te duelen mucho. Y luego los maestros de guitarra aconsejan que tengamos en la guitarra cuerdas de fierro. ¿Para qué? Para que vaya haciendo un callo, hermanos, aquí en las yemas. De tal manera que ya después tocas la guitarra y ya no pasa nada. Y cuando eres nuevo, a mí me ha tocado ver jovencitos que van la guitarra y hasta les sale sangre por lo mismo, por el uso, es algo normal. Pero eso les provoca un callo. O sea, van perdiendo sensibilidad. Por eso, Esteban le decía a los judíos duros de cerviz. La cerviz es esta parte, hermanos, en el buey, en el animal. Entonces aquí llevan el yugo y de tanto que va rozando el palo del yugo con el cuello del animal, se genera un callo en la cerviz. Y luego ya cuando los bueyes son muy grandes, ya son viejos, ya por más que los van guiando, ya no obedecen, ya perdieron sensibilidad. Es lo mismo con el espíritu de estupor. Cuando Dios te está reprende y diciendo, y hay una voz que te está diciendo, oye, tienes que actuar, tienes que hacer esto otro, tienes que corregir tu vida, y tú vas callando, llega un momento que ya lo ves normal. El ausentarse a las reuniones, lo ves normal. El ausentarse a la reunión del domingo, se ve normal. El cambiar una reunión de domingo por un evento, ya sea de trabajo o un evento familiar, lo ve normal la gente. Y luego la gente, después cuando le enseñan eso a sus hijos, luego dicen, es que mis hijos no quieren ir a la iglesia. Pues ¿cómo van a ir a la iglesia si tú les enseñaste que el domingo es un día cualquiera? ¿Cómo van a asistir a una reunión entre semana si tú les enseñaste que esto no es indispensable? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo van a ir a una reunión de iglesia si tú les enseñaste que el domingo nada más es el día del Señor, ¿no? Aquí dice, acuérdate del día del reposo. Bueno, es que nada más es el domingo. Seguramente nada más el domingo Dios te bendice. Seguramente nada más el domingo Dios se acuerda de ti. Luego la gente canta, tus misericordias se renuevan día a día. Qué insensato, ¿no? Queremos que Dios nos bendiga día a día, pero nosotros nada más queremos estar con Él el día domingo. Y eso sí no se nos cruza algo importante. Porque si se nos cruza algo importante, entonces ya no vamos. ¿Por qué? Pues porque hay cosas prioritarias. Por eso ves tanta ausencia en las congregaciones, hermanos. Porque la gente ha perdido sensibilidad para las cosas de Dios. Fíjate, es tremendo lo que dice, que requieren el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, en las cosas vanas de la mente. Hay gente que no viene los domingos a las reuniones porque tiene que trabajar y están igual o peor de pobres, hermanos. Y siempre están en un estándar. ¿Por qué? Porque el Señor no bendice. Hay gente que no viene a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque les queda lejos, porque no pueden, porque por lo que tú quieras y mandes. Pero ves sus vidas y siguen igual o peor. No es una vida quemante, no es una vida que arda, no es una vida que marque la diferencia. Es una vida apagada, es una vida que de veras es un cristianismo que no se antoja para nada. Por algo dice la Biblia que ojalá fueres caliente o ojalá fueses frío, pero no puedes ser tibio. No podemos ser tibios. ¿Por qué? Porque a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. A los tibios no, o sea, no pueden estar con un pie adentro y el otro afuera. No podemos ser cristianos nada más de domingo. No lo podemos. Luego la gente dice, es que nosotros no somos una religión, somos una forma de vida. Pues ¿qué forma de vida, hermanos? Algunos están dando. ¿Qué formas de vida están dando?
La insensibilidad es el quinto síntoma, hermanos. Y es tremendo, porque ya nada te hace. Recuerdo una ocasión un familiar mío que estuvo un tiempo entre la iglesia, entendió el llamado, se arrepintió, Dios lo perdonó y él decidió hacer su vida aparte y teníamos constantes roces por lo mismo, porque ¿a poco sigue muy santo? No le contestaba, ¿no? Pero un día llegó borracho y dice, ¿qué? ¿Te agüitas porque estoy borracho? Dije, no. Decía, ¿sabes qué? No te agüites, no te agüites. Al otro día que lo vi, me dice, sé lo que te dije ayer y te quiero decir algo. Yo sé que me voy a ir al infierno. Yo lo sé. Pero, ni modo. No sabes ni lo que estás diciendo. Mejor cállate. Y te va a ser contado por sabiduría. Cállate. No sabes, o sea, se sienten sabios, o sea, no saben ni han perdido toda insensibilidad. Si Dios nos revelara el infierno, si Dios te lo revelara en tu vida, no sabes cómo cambiaría tu vida. No sabes el efecto que causaría en tu vida. Si Dios te dijera que el día de mañana tú te vas a presentar delante de Él a dar cuentas de tu vida, no sabes lo que harías hoy saliendo. Seguramente no te irías a dormir. Seguramente irías a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a aquellos a quienes has ofendido. Seguramente te pondrías de rodillas y pedirías la bendición del cielo. Pero la gente, como ha perdido la sensibilidad, querido, ha apagado el espíritu, ya nada te redarguye. Ya nada, no hay nada que te redarguya. Imagínate, querido, cuando ya se pierde esto, te da lo mismo en una reunión de domingo, no puedes venir y hay hermanos, hay gente, hermanos, que llegan a la reunión del domingo y tiene una voz bien arrulladora el hermano. No, me duermo. Hermano, es hasta incómodo venirte a dormir aquí. Te vas a caer de la silla y te vas a dar un golpe que de veras es incómodo. Es una falta de respeto, además. No hacia la persona que está predicando, sino hacia Jesús, hermano. Aunado, una ocasión daba mi testimonio, ¿no? Que ahí donde Dios me ha permitido servir. Digo, es que de repente hay personas que se duermen. Y me decía uno, estás igual que Pablo. A Pablo también se le dormían. Digo, pues sí, pero Pablo en esos momentos oró por la persona que se cayó de la ventana, dice la Biblia en Hechos. Un muchacho que se duerme, se cae de la ventana y se mata. Pablo va y ora por él y lo resucita, hermanos. Dios cuide a aquellas personas que se duermen en las congregaciones, porque no sé si el predicador tenga ese don de parte de Dios de revivir a alguien de un golpe así. Hermanos, cuando ya se pierde toda insensibilidad, cuando ya el espíritu de estupor está en todo su apogeo, es difícil. Ahora, ¿por qué Dios lo envía? Porque, o sea, así como hay la enfermedad, hay motivos por los cuales nos da también el espíritu de estupor. Hay síntomas o hay cosas que originan eso. Date cuenta de que dice la Escritura, vamos de nuevo a Romanos 11:8, por favor. Fíjate lo que dice la Escritura. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Quién fue el que se los dio, hermanos? ¿Quién lo adquirió? ¿Ellos lo adquirieron? ¿O quién lo puso ahí, hermanos? ¿O por qué llegó? Dice la Escritura, porque Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios da un espíritu de estupor a la gente? Por diferentes causas, hermanos, Dios la da. Vamos a ver algunas. La primera, cuando dejas entrar el pecado en tu vida, eso trae el estupor. Mira, hermanos, yo te voy a decir algo. Todos sabemos qué es pecado y qué no es pecado. La gente que no tiene Biblia, la gente que no ha escuchado algo de la Escritura, la gente que no está en un servicio como estos, saben, hermanos, lo que es pecado. Saben lo que es lo malo. Un borracho sabe que le hace daño el vino. Un drogadicto sabe que le hace mal el drogarse.
Un mentiroso sabe que está mal la mentira. Un amargado o una amargada sabe que le está haciendo daño a su vida, a su corazón. Todos saben, querido, pero lo hacen. Se sigue haciendo. Hebreos 10:26, fíjate, es una advertencia muy, muy fuerte. Hebreos 10:26. Es una advertencia de las más fuertes que pone la Escritura. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáremos voluntariamente, el espíritu de estupor no viene porque Dios es malo y porque a algunos no se los manda y a otros sí se los manda. No, querido, viene porque nosotros hacemos cosas que lo originan. Y eso es traer el pecado en nuestra vida. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y pecar, el pecar es todo aquello que se opone a la ley de Dios. Y en la misma lista que está el homicidio, está el que se enoja, querido. En la misma lista que está la amargura, está aquella que no perdona. En esa misma lista. Y algunas personas dicen, bueno, pero pues es que yo no soy como la prostituta. No, sí tengo un pecado, pero mi pecado es nada más que no me cae bien la hermana, fulanita de tal. No la tolero. No me cae bien el hermano fulano de tal. No me gusta cómo es. No tolero a los hermanos. Mi pecado nada más es como que no tengo paciencia. Querido, o sea, por un pecado, por otro, la gente se va al infierno. Y la gente entra en un espíritu de estupor cuando la persona deja entrar pecado en su vida. La segunda causa, por rechazar de manera constante la voz de Dios. Hebreos 3:7, fíjate lo que dice. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La segunda causa, hermanos, es por rechazar de manera constante la voz de Dios. En el libro de Génesis encontramos que Jehová dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Por lo tanto, sean sus días 120 años. Querido, Dios no va a estar siempre a nuestra disposición. Hay gente que dice, yo voy a esperar hasta el día que me muera para entregarme a Cristo, para arrepentirme, para decirle a Dios que me perdone, para entonces amar a mi hermano, para entonces no faltar a ninguna reunión, para honrar a Dios con mi vida, para dejar las mentiras, para dejar el egoísmo, para dejar la amargura, para dejar la apatía. No, hasta que me muera. Los jóvenes de hoy en día dicen que el cristianismo es para los viejos. Yo todavía no, dicen los jóvenes, como si tuvieran la vida asegurada. Querido, cuando se rechaza de manera constante la voz de Dios, es cuando Dios envía un espíritu de estupor. ¿No quieres entender? No te preocupes. Ahí está. Para que con los ojos no veas, para que con los oídos no entiendas, para que yo no te pueda sanar y para que te pierdas. La gente dice, si el Señor es bueno, ¿por qué bendice a los malos? ¿Y por qué la gente cristiana por lo regular es gente que no tiene dinero, hermanos? Sí hay gente muy rica entre el pueblo cristiano, pero son los menos. La gente humilde, la gente sencilla, son los cristianos. Y la gente luego se pregunta, bueno, si el Señor es el dueño de todo en este mundo, ¿por qué le da menos a sus hijos y más a los que no son sus hijos? Por una simple y sencilla razón, que ellos no aceptaron a Cristo, que ellos no aceptan sus mandamientos, que ellos no aceptan su sacrificio, hermano, que ellos no aceptan su forma de vida de Cristo. Cristo los desecha. ¿A poco puede hacer Cristo eso? Sí, puede hacer eso. Por eso Dios envía un espíritu de estupor. Si tú lees Proverbios 1, te vas a dar cuenta que dice la Escritura, por cuanto llamé y no quisiste oír. Entonces el día que tú me clames, yo no te voy a escuchar.
Y el día que venga la calamidad a tu vida, entonces yo me voy a reír. Y te está hablando Dios, hermano, no te está hablando en este caso Salomón, no. Está hablando Dios directamente diciendo que Él, cuando tú, por haber rechazado constantemente su voz, Él, cuando tú hables, entonces no te va a escuchar. ¿Podrá eso hacer el Señor? Él es soberano, hermano. Y su grandeza, decía el hermano en la mañana, es inescrutable. No lo podemos entender. No la podemos entender. El hermano decía, ¿no? Todo lo que el hombre ha hecho, los algoritmos de las computadoras sí son complejos, pero el hombre los hizo, hermanos. El hombre los creó. Eso se pueden comprender. El caminar de la vida de Dios mismo, hermanos, es algo que no, la grandeza de Dios mismo no la podemos entender. Él puede hacer lo que Él quiere, hermanos. Y a algunos les da un espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo han buscado. ¿Por qué otra cosa Dios le envía el espíritu de estupor? Por descuidar la relación personal con Él. Empezamos a relajarnos, empezamos a desearnos. Ay, ahora no oré. Ay, ahora no leí mi Biblia. Ay, estás ahí viendo la televisión o viendo ahí el celular. Ay, tocaba reunión de oración. Ay, me acordaba. Ay, tocaba que fuera ahí alguna cuestión a la iglesia. Ay, se me pasó. Y empieza a relajarte. Y es como la relación de un matrimonio, hermanos. En el matrimonio empieza a descuidar a tu cónyuge y se va el matrimonio, hermanos. Se va. Empieza a no prestarle atención a tu esposa, a no prestarle atención a tu esposo. Empiezan a no tener intimidad, empiezan a no tener comunión y se va el matrimonio, se destruye. Se destruye, hermanos. Y cuando nosotros descuidamos la relación con Dios, es obvio que se va a destruir. Es obvio. Es obvio. Luego la gente se está lamentando. ¿Pero por qué, Señor? ¿Dejaste a Dios? Es simple. Está escrito que Dios honrará a quienes lo honran. Pero a quienes lo tengan en menos, los tendrá por vil. Él es así, hermano. Hay gente hoy en día, en nuestros tiempos, que está irredenta. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen oportunidad de redención. ¿Por qué? Porque han hecho tanto daño que el Señor los entrega, hermanos. Les da un espíritu de estupor. ¿Por qué crees que una persona, una lesbiana, por qué crees que es un homosexual? Es muy difícil alcanzarlo. ¿Por qué? Hubo un tiempo que se les estuvo predicando a ese tipo de personas y era bien difícil, hermano. No captan, no entienden. Como que el Señor no les está dando la capacidad de que puedan entender. Ya les envió un espíritu de estupor. ¿Por qué crees que conocemos el caso de mucha gente que estuvo entre nosotros y ahora se dedican a pecar? Y tú los ves y dices, no hombre, están, pero sin más alejado de la gracia de Dios. Como que ya los ves inalcanzables, ya no se puede. Y algunos decimos, es que yo estoy preocupado, hermanos, por mis hijos. ¿Por qué? Porque si ellos no reconocen la voz de Dios, si ellos se hacen insensibles a la voz del Señor, el Señor les va a enviar un espíritu de estupor. ¿Y cuál va a ser mi cuestión? Poderlos disfrutar en esta tierra, porque quién sabe si lleguen al cielo, hermano. Claro, todos vamos a llegar al cielo para ser juzgados, pero quién sabe si estén en el cielo. Y si no me cuido, yo también, hermano, no crean que la tengo. Hasta ahorita ni a mí, ni a ninguno de los hermanos que está aquí, ni al hermano Regino, ni al hermano Héctor, ni al que preside, hermanos, el Señor nos ha dicho, pasa bendito de mi Padre. Estamos en iguales circunstancias que ustedes. No tenemos, hermanos, el cielo asegurado. Si no nos cuidamos, podemos también caer en este lineamiento del espíritu de estupor. Cuando nosotros nos empezamos a relajar, cuando decimos, cuando es más importante cualquier otra cosa que tu relación con Dios, por eso el Señor envía un espíritu de estupor. ¿Por qué más, hermano? Porque Dios así lo dice y así lo manda. Según Tesalonicenses 2:10, fíjate lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 2:10, fíjate lo que dice. Por tanto, estoy
Aquí está, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a soportar un desdén? Estamos dispuestos a soportar que nos humillen. Estamos dispuestos a soportar que nos malmiren o que malmiren a uno de nuestros hijos. Yo creo que nadie. Alguien le hace el feo a tu hijo, a tu hija y tú brincas. Y es bien natural. Alguien le hace el feo, digo yo con mi nieto, ¿no? Hace poco un familiar, mi nieto le daba los brazos y mi familiar lo ignoró. Así, es que niño maleducado. Tenía 2 años mi nieto, hermano. Y me llenó de indignación y dije, oye, cálmate, pues si es un niño. Si tú ya con tus 40 y tantos años, todavía las tonterías que haces que te hace pensar que un niño va a tener la madurez. Pero me indignó, hermanos. Y son cosas que indignan. Imagínate, ¿qué pensará Dios que la gente esté ignorando a Jesús? Que la gente se esté burlando de Jesús, de su Hijo amado. Que la gente le diga, Chuchito. Es que Chuchito no me ha bendecido. Chuchito es mi amigo. ¿Qué sentirá Dios? ¿Tú crees que eso no va a tener consecuencia? ¿Qué sentirá Dios que a Jesús, su Hijo amado, le costó con sangre tu salvación y la mía? ¿Qué pensará de la apatía que tienes para sus cosas? ¿Tú crees que vas a quedar bien librado? ¿Tú crees que vamos a quedar bien librados? ¿Tú crees que la vamos a librar? Si somos apáticos a sus cosas, por supuesto que no. Por eso el Señor manda un espíritu de un poder engañoso para que creamos o para que crean a la mentira, a fin de ser condenados. ¿Y quién se va? ¿Quién va a poderle decir que no, querido? ¿Quién va a poder decirle que no? El Señor lo manda, querido. El Señor lo manda. ¿Quién le va a decir que no? ¿No quieres entender? Sigue tu caminar, sigue tu vida, sigue así siendo apático, sigue teniendo ese espíritu de estupor, no salgas de él, te va. Entonces un poder engañoso, ¿para qué? Para que te pierdas, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Tanto que lo rechazas, que un día el Señor nos entregará a un poder engañoso. Por eso es que hoy en día vemos tantos cristianos espurios, hermano. Tantos cristianos que son cristianos de domingo, que son cristianos de ahí la llevo, son cristianos de medios tibios, porque ya ni siquiera tibios, medio tibios. Que son cristianos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Como aquellas mujercillas de las que habla Timoteo, ¿no? Siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu espurio, hermanos. Porque Dios los ha entregado a sus pasiones. Porque el Señor los ha condenado en vida. Tú te cierras a Dios, Él te envía un espíritu de estupor. ¿Qué es lo que puedes hacer, hermano? ¿Qué es lo que puedes hacer? Si tú hasta este punto ya te viste y dijiste, no, ¿sabes qué? Creo que tengo estas cualidades, creo que si hay algo en mi vida que está así, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, primero que nada, tienes que mantener una relación viva y creciente con Él. Como hace rato te decía, muchos o yo soy, creo que también algunos de ustedes son de los que decimos, no tenemos religión, la religión es otro rollo, tenemos un estilo de vida. Pero bueno, ese estilo de vida se tiene que llevar a la práctica y se tiene que ver. No vayas a ser tú de esos que las vecinas te conocen, los vecinos te conocen y que después de muchos años que te conozcan, ¿y usted de qué religión es? ¿Cómo que de qué religión? O sea, se supone que ya tendrías que ver algo diferente. La gente ve algo diferente en los cristianos, hermano. Y a veces lo ve para mal, ¿no? A veces se asombran cuando le dices que soy cristiano. ¿En serio es cristiano usted? ¿Y así como es? No quiero ser yo como eso.
Hay cosas, hermanos, que dan vergüenza, pero la gente hoy en día, o mucha gente, está así. El grito de muchos es que tenemos un alto estilo de vida, y que no tenemos una religión, sino que tenemos una forma propia de vida. ¿Será cierto? Porque muchos empiezan en el espíritu, hermano, y terminan en la carne. Porque muchos saben cómo hacer las cosas delante de Dios y no las hacen. Porque muchos saben cómo arreglarse los unos con los otros y no lo hacen, hermano. Y prefieren que las cosas sigan así, y prefieren que las cuestiones tiempo al tiempo, dicen. No, hermano, tiempo al tiempo no. Tiempo al tiempo es que el Señor en un momento dado te puede juzgar y puede mandar un espíritu espurio a tu vida. ¿Tu relación ha crecido o ha menguado? Te podrías preguntar, tu relación con Dios. Desde que conociste a Dios, hermano, ¿ha crecido tu relación o ha menguado? ¿Tienes ese vivo celo por Dios como cuando estabas tú hace tiempo en tu primer amor? Que decías, el Señor es mi todo, el Señor yo le alabo de corazón, como dice el canto de niños, yo le alabo en todo momento, y la gente te veía, y la gente decía, algo tienes que es diferente, quiero tenerlo. O tu relación ha sido como que mejor un cristianismo ratonero, entre menos sepan que soy cristiano es mejor, para no meterme en problemas, hermano, porque ya ves cómo es la gente. Hermanos, nuestra relación ha crecido o ha menguado con Dios. ¿Tu servicio ha crecido para con Dios o ha menguado? O antes decías, hermano, tenemos que hacer evangelismo, tenemos que ir a dejar, no sé, tortas, a dejar alguna comida al hospital, tenemos que ir a anunciar las buenas nuevas, tenemos que orar por los enfermos, hermano. Hermano, tenemos que convocar a reuniones de oración. ¿Por qué? Porque nos están, en un momento dado, nos está el mundo atosigando, porque nuestra familia se está perdiendo, porque nuestros hijos no la tienen fácil, porque nuestros jóvenes están siendo presas del enemigo. Hace 15 días tenía en casa a una sobrina que se quería matar, hermano, 17 años. Ingirió unas pastillas, ¿sabe? Que gracias a Dios no le hicieron efecto. ¿Por qué? 17 años, toda una vida por delante, y ella carcomida por sus emociones, por sus problemas pequeños, hermano. El diablo ha hecho y ha llevado cautivo a nuestra juventud, y nosotros no nos podemos dormir en nuestros laureles. Deberíamos estar orando días enteros por ellos, deberíamos estar pidiendo que el Señor nos dé, hermanos. Él ha prometido que en los últimos días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y en eso apelamos, hermanos. Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre nuestra generación. He aquí abriré de ríos en el desierto, dice en Isaías, mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Estamos esperando eso? Bueno, pues hay que orar el hermano Regino, hay con los que se juntan, hay que orar el pastor, hay que orar el encargado. Digo, Dios conoce que yo tengo cosas que hacer. Hermanos, ¿cómo es nuestro servicio a Dios? ¿Ha crecido o ha menguado? ¿Cómo es el amor fraterno? ¿Ha crecido o ha menguado, hermanos? Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo. Es como una bendición. Termina diciendo el Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Dicen por ahí, no, ahora ya las iglesias hay iglesias unidas, ¿no? Que en lugar de unidos parece unido, pero de víboras, hermano. Hay todos unos contra otros, hay echándose pleitos unos contra otros, donde en realidad lo que brilla por su ausencia es la armonía, hermanos. Luego se preguntan las iglesias, ¿por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué no trae más gente? Hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? Para echarlos a perder. Hermanos, ¿cómo ha sido nuestro amor fraterno? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que estar viendo nosotros. Si eso es como el antídoto, hermano, para evitar el espíritu espurio, es que nuestra relación con Dios sea viva y sea creciente en Él. Y no es difícil, hermano. Hay que perdonar a quien tengamos que perdonar. Hay que pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón. Y hay que darle vuelta a la página. Hermanos, ¿quién no la ha regado? Levante la mano. ¿Quién es perfecto? Nadie, hermanos. Nadie.
Yo no lo soy, y sí le he regado, y muchas veces he tenido que pedir perdón, y algunas veces hasta a ustedes en los que les he pedido perdón. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero le tenemos que dar vuelta a la hoja, tenemos que ir por esa gente que se está perdiendo, tenemos que preparar la tierra para que el Señor derrame bendición sobre nosotros. Tenemos, hermanos, que quitarnos de aquello que en un momento dado nos quita, así como ¿te acuerdas del pasaje de María y de Marta? Vamos a verlo, está en Lucas 10, fíjate lo que dice, es un pasaje bien conocido, hermanos. Lucas 10, el versículo 39, dice, bueno, desde el 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, mucha gente hoy en día está como Marta, ¿no? O estamos como Marta. Marta, aquí hay, yo busqué en varias versiones de algunas otras escrituras, bueno, de algunas otras versiones de la Biblia, y algunos similitud con esto decía que Marta estaba atareada, estaba distraída, estaba absorbida, estaba afanada, estaba inquieta y preocupada, estaba perdida en quehaceres y perdida en hacer mil cosas. Eso lo dicen otras versiones de las escrituras. Y fíjate, hermano, no es nuevo que una mujer quiera reprender a un varón, eso no es nuevo, Marta fue una de las primeras, ¿no? Que le decía al Señor, a ver, Señor Jesús, nos da cuidado, allá la otra bien acostada a tus pies, y yo aquí con los quehaceres, y ¿por qué no le dices nada? Era lo que le estaba diciendo esta Marta. No es nuevo, hermanos, eso de que las mujeres luego usurpan funciones, eso no es nuevo, eso ya viene de mucho tiempo atrás. Pero aquí el Señor le dice algo, no alabó a Marta, no le dijo, ay, mira María, aprende a Marta. Desde que llegué está atendiéndome. Desde que llegué está afanada en sus muchos quehaceres. No, hermanos, al contrario, hasta la reprende y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada te veo. Querido, ¿no será que nosotros estamos afanados y turbados? ¿No será que a lo mejor a la hora que quieres orar, híjole, tengo que ver, tengo que hacer esto mañana? Sí, Señor, como te estaba diciendo, bendice a mi abuelita. Sí, cierto, le tengo que llevar, Señor. Sí, Señor, bendice al hermano que va a predicar. Pero que tengo que ver mañana esto de la escuela, sí. Y te pierdes, hermano. Y estás leyendo la Biblia y cuando ves menos sientes, tu mente ya está divagando, quién sabe hasta por dónde. ¿Dónde iba de la escritura? Sí. Una mente completamente desordenada, una mente ocupada en mil cosas, una mente turbada, una mente distraída, una mente inquieta y preocupada. Quieres orar y te acuerdas del trabajo que tienes que entregar, y te acuerdas que no están saliendo las cuentas, y te acuerdas que no está alcanzando el dinero, y todo eso te turba, y todo eso te distrae, y todo eso, hermano, te genera una ansiedad. Y le reclamas al Señor, Señor, ¿por qué no me das dinero para poder tener más tiempo para ti? Afanado y turbado estás. Afanada y turbada estás. María se sentó a los pies de Jesús y dice la Escritura, solo hay una cosa necesaria, Marta. No es así como, no es en el mucho que hacer, no es en lo mucho que tienes que hacer. Nosotros como predicadores luego nos tenemos que cuidar de eso, hermano. A veces queremos preparar un buen mensaje y podemos descuidar nuestra oración y podemos descuidar nuestra lectura. Hermano, uno de los mensajes más simples que se pueden ver en la Escritura es el de Pedro. Y a su predicación fueron 3,000 y luego 5,000.
Hermanos, luego nosotros con prédicas bien estructuradas, de algunos que son muy capaces, porque algunos no lo somos, no se convierte ni uno. Y a este pescador en la primera que dijo, se le convirtieron 3,000. La diferencia era el Espíritu Santo, hermano. La diferencia era la unción. Afanados y turbados, cuando la gente está así, hermano, es difícil que pueda mantener una relación viva y creciente con Él. Otra cosa, hermanos, que tenemos que hacer como antídoto es eliminar las distracciones. Génesis 15, fíjate, este es un ejemplo bonito, muy ilustrativo. Génesis 15. Y voy a leer el versículo 11. Bueno, desde el 10. Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Hasta ahí. Hermano, hay que eliminar las distracciones. Si te das cuenta, aquí Abraham estaba a punto de ofrecer un sacrificio a Dios, pero venían aves de rapiña, que distrajeron a Abraham. Y lo distrajeron, y no nada más lo distrajeron, sino que él estaba tan en un momento dado tan metido en ahuyentar a las aves de rapiña, que dice que el sol lo sobrecogió, y que eso le produjo a Abraham un sueño. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Por distraerse, hermano, de algo que el Señor le había dicho, él cayó, se puede decir, en un espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque el espíritu de estupor produce sueño, hermanos. Y él en ahuyentar a las aves, en eso se distrajo. ¿Cuáles son esas aves de rapiña? Cosas que quitan la atención de lo espiritual. Cosas que cuando estás orando te distraes, que cuando estás leyendo te distraes. Cosas que cuando... Debes de entender algo, hermano. El orar, el leer la Biblia es un ejercicio espiritual. Y si tú no te esfuerzas por hacerlo, te puedes dormir. Es un ejercicio, hermano. Tenemos que estar al 100. ¿Quién crees? Digo, tú sabes la respuesta. ¿Quién crees que te arrulla cuando estás orando, hermano? ¿Quién crees que te hace así en la cabeza cuando estás queriendo leer la Biblia? ¿Quién crees, hermano? No creas que es un ángel de Dios, hermano. No lo creas, hermano. Es el diablo, hermano. Te quiere arrullar. Sus demonios te quieren arrullar. ¿Para qué? Para que no hagas lo que en un momento dado tienes que hacer. Hermanos, debemos, así como a Abraham le pasó, que en querer ahuyentar sus distracciones se quedó dormido, se le vino la noche, hermanos, y bueno, él cayó, dice la Escritura, que cayó sobre él un temor de una grande oscuridad. Bueno, hermanos, de repente nosotros cuando no tenemos una buena lectura y una buena oración, por eso andamos preocupados, por eso andamos con los nervios de punta, por eso anda la gente luego malhumorada, por eso hay malas contestaciones entre esposos, por eso hay luego malas contestaciones para con los hijos, por eso no vemos con claridad para guiar a un hijo, por eso pensamos que los hijos todo están mal. Ay, es que mi hija es bien mundana. No, pues espérate, escúchalo, siéntate con él, ve las cosas como son, no te distraigas, ora para que pueda ser de bendición. Es tan fácil criticar a un joven hoy en día, es tan fácil criticarlo, querido, pero tal parece que se nos olvidó que nosotros también fuimos jóvenes y cómo hubo cosas que distrajeron nuestro corazón. Y por último, hermano, como antídoto es vivir una vida de integridad. David decía, examíname y conoce mi corazón, muéstrame tus caminos. David también era el que decía en Salmo 19:12, fíjate, Salmo 19:12, fíjate lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, a veces nosotros pensamos que aquí como que hay pecados escondidos en nuestra vida. No. Aquí dice, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que tú piensas que haces, que dices están bien, pero no están bien. Hay cosas que tú crees que son correctas, pero no son correctas. Hay cosas que nosotros damos por hecho, pero no son así, hermano. Y el diablo juega con aquello. Te pongo un ejemplo nada más, muy, muy simple, muy, muy claro. En una, ¿cómo se puede decir? Pues en un desacuerdo entre hermanos, de repente hay una plática, ¿no? Bueno, yo estoy en desacuerdo con mi hermano, voy a platicar con él. Bueno, yo estoy en desacuerdo con mi hermano Regino, voy a platicar con él. Amado hermano Regino, fíjate que esto y esto y esto. Y no veo que el hermano me haya recibido bien. No, pues allá él, yo ya le dije. Pero no le doy chance a que el hermano dé sus argumentos, porque a lo mejor el que está mal soy yo, no él. No, pero yo le dije. Yo le dije, pues si entendió bien y si no entendió, pues ni modo. Y como no me entendió y no escuché yo su argumento de él, entonces mejor le doy la más venerable de las muertes, la muerte civil. Lo hago a un lado. Aunque sea mi hermano. Lo puedo, hermano, Dios te bendiga. Entre más lejos, mejor. Dicen, ¿no? Por ahí que es como el sol, ¿no? Entre más lejos, mejor. Así debe de ser. Y yo creo que está bien. Pero no está bien, hermano. Mi obligación es estar bien con él. Porque también por él murió Cristo, así como por mí. ¿Podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Hermano, yo tengo mis errores. Y no soy perfecto. Me puedo equivocar. También el hermano se puede equivocar. Pero si los dos nos sentamos y en nuestra propia opinión, hermanos, somos sabios en nuestra propia opinión, difícilmente vamos a lograr algo. Y hoy en día en las iglesias se ve mucho de esto, hermano. Hay muchas situaciones que no quedan conclusas. Eso es que el tiempo ponga a cada quien en su lugar. No, hermano. Dios nos da parámetros, Dios nos da alineamientos, Dios nos dice de qué manera tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en integridad. Porque aún David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. En otras palabras, David tenía el corazón de Dios, hermano, y él mismo abogaba por esto. Imagínate nosotros, ¿no? El enemigo jugará con aquello que está encubierto en ti. El enemigo sabe hasta dónde puede llegar nuestro egoísmo, hermano. Hasta dónde puede llegar nuestra soberbia. Hasta dónde puede llegar nuestra falta de humildad. Termino, hermano. Tenemos que ser renovados en nuestro espíritu. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16, fíjate lo que dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Esto no es que día con día le tenemos que pedir perdón a Dios, día con día nos tenemos que arrepentir, día con día tenemos que limpiar nuestros pecados. No, hermano, Dios nos limpia y se acabó, ¿no? Pero sí nos tenemos que renovar, dice la Escritura. Antes, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, nos tenemos que renovar en el Espíritu día a día. ¿Por qué, hermanos? Porque los tiempos son malos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha prometido que iba a descender su Espíritu sobre nuestra generación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos puede mandar un espíritu de estupor que nos puede llevar a la
condenación eterna. Si tú, después de escuchar esto, te ves y de veras haces un análisis de tu vida, querido, pero a conciencia, no trates de hacer un análisis rápido. Ve realmente si eres aquella persona que eras cuando Dios te alcanzó. Ve si realmente eres aquella persona que el Señor quiere que seas. Ve si realmente, querido, tu vida está floreciendo en el Espíritu. Porque lo triste es de que tú te conoces, el Señor también. Pero si tú no quieres dar ese paso decisivo para reconciliarte con Dios, va a estar muy difícil. No sea que el espíritu de estupor realmente ya haya caído sobre tu vida y tengas ojos para ver, pero no veas. Y tengas oídos para oír, pero no escuches. Y que cada reprensión que el Señor te está dando, le estés echando al olvido. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente y tiene que ser responsable consigo mismo delante de Dios. El espíritu de estupor no lo da Dios porque Él es de alguna manera injusto, hermano. El espíritu de estupor viene porque la gente lo busca, porque la gente hasta parecer que lo anhela, hermano. Por eso podemos ver tanta gente que va a la iglesia, pero tal parece que su vida no cambia o sigue igual. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve a meditar, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo de manera seria, de manera responsable. Este nuevo mal que está atacando a las congregaciones hoy en día y que parece ser que es lo que reina, hermanos. Que así como en el pueblo de Israel, a pesar de tener la palabra, a pesar de tener al Dios vivo y verdadero, no se salvaron. A pesar de estar con todas las características necesarias para encontrar su salvación, no la lograron. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vamos a meditar un poco en esto, hermanos. Gracias, Señor, por la palabra, Señor. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque no nos dejas caminar a ciegas, Señor. Gracias, Señor, porque de veras en tu corazón no está el que nos perdamos, Señor. Ayúdanos, Señor, esta tarde ya a entender tus propósitos y aceptarlos, Señor. Ayúdanos, amado. Te necesitamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si te das cuenta, tiene las características de una enfermedad, este espíritu de estupor, pero no lo es. Más bien es como un juicio de parte de Dios, que viene una vida que no quiere arrepentirse, que viene una vida que quiere seguir siendo como es. Si te has hallado falto en esta mañana, querido, renueva tus votos para con Él. Dile: Señor, ayúdame, Señor. No quiero que me envíes un espíritu como ese, Señor. Mejor quiero tu Santo Espíritu en mi vida. Mejor manda tu Santo Espíritu en medio de esta generación que se está perdiendo, en medio de mi familia, Señor, que día con día se aleja más, en medio de mis hijos, Señor, que no te buscan. No envíes espíritu de estupor, mejor envía tu Santo Espíritu, Señor. Vamos a ponernos de pie, querido. Vamos a entonar esta alabanza. Que salga de tu corazón, querido. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Por favor, Señor Jesús,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovarnos, Señor, a estar cerca de ti, Señor, a no perderte de vista, Señor, a recordar nuestros votos, Señor, a recordar de dónde nos sacaste, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a dejar todo atrás, Señor, y renovarnos con tu Santo Espíritu en nuestro entendimiento, Señor. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, quiero servir con tu gracia sobre mí, quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti la eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, no quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, yo quiero servir, solo vivir por ti.
quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Yo quiero servir. Solo vivir por ti. Ya lo que quedó atrás, Señor, que quede atrás. Examina a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Prueba nuestros pensamientos, Señor. Prueba nuestros pasos, Señor. Queremos ser examinados en vida, Señor. Todavía que hay oportunidad, Señor. No cuando ya no lo haya, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, porque tiempos malos nos ha tocado vivir. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu buena voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Y no permites, Señor, que erremos nuestro caminar. Todo lo contrario, Señor. Nos exhortas, nos das vida, Señor. Nos infundes ánimo, Señor, y corriges nuestros pasos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.